Sonido distintivo, llamas por el escape, consumo desorbitado y subir el coche de vueltas hasta las 10.000 revoluciones. Estamos hablando del Mazda RX-8. Así que si quieres saber todo sobre este coche, incluido las cosas malas, quédate en el vídeo. Muy buenas, gente, hoy estamos con un coche que va a causar controversia, el Mazda RX-8. Un coche que, para la gente que no lo sepa y para poneros en tesitura, no tiene un motor por pistones y tampoco es un coche eléctrico, sino que tiene un motor rotativo. Ahora os explicaré qué es esto y también os voy a decir por qué este coche causa tanta controversia. Antes de comentaros por qué este coche no fue todo un éxito y no tuvo buenas ventas, os voy a presentar un poquito el modelo. Este coche salió en el 2003, se estuvo produciendo en España hasta el 2009, aunque en el resto del mundo creo que estuvo produciendo hasta el 2012, si no me equivoco. Y ya metiéndonos con la unidad que tenemos aquí en concreto, también hay que comentar que no está de serie. Estéticamente tiene cambios menores como retrovisores, alerón, llantas y algún detalle que os voy a comentar, pero a lo que chasis respecta tiene bastantes mejoras. Las comentaré más adelante. Aunque ahora bien, antes de comentar el motor y todas las peculiaridades que tiene este coche, vamos a hablar del patrocinador de este vídeo, Car Vertical. En este caso, Car Vertical es una herramienta súper útil a la hora de comprar un coche de segunda mano. ¿Por qué? Porque podemos ver el historial del mismo. En este caso, por ejemplo, estamos viendo un Arteon, un Volkswagen, y la verdad tuvo un golpe, está completamente siniestrado, y esto fue en el año 2021. No solo eso, sino que también podemos ver si este coche fue robado en algún momento. Parece que no tuvo ningún tipo de robo, y también podemos ver el cuenta kilómetros a lo largo de los años. Podemos ver que la curva de los kilómetros asciende de forma normal, así que en este caso, en este coche, no se trucó el cuenta kilómetros en ningún momento, afortunadamente. Y por último también podemos ver si tiene algún embargo. Embargos no tuvo, aunque ahora bien, daños, como ya hemos visto con las fotos, sí que tuvo un golpe en el 2021. Así que nada, si queréis comprar un coche de segunda mano, podéis utilizar Car Vertical. Si utilizáis el código de Nacho, vais a obtener un 10% de descuento, y también si utilizáis el link que aparece en la descripción o en el comentario fijado, también tendréis un 10% de descuento. Dicho esto, vamos a continuar con el vídeo. Primero os voy a hablar de todas las peculiaridades que tiene este coche, y ya os digo que son muchas. Y antes de meterme con la más gorda, que es el motor, os voy a hablar del diseño, el cual es completamente particular y diferente a todos los coches que se veían en esta época. Punto a destacar: el motor que tiene este coche es rotativo y tiene una forma que nos asemeja a un triángulo, y es por eso que os daréis cuenta de que tenemos muchos guiños a la forma del motor, empezando por la parte frontal. ¿Dónde? Pues en el paragolpes delantero, dado que aquí, como veis, encontramos un triángulo que se asemeja al motor rotativo. Y no solo eso, sino que si visteis mi anterior vídeo enseñando un Mazda Miata NC, el cual aprovechó, por cierto, el chasis de este coche para fabricar ese Miata NC, ese Miata tenía una bombación en el capó. ¿Qué es lo que pasa? Que con este RX-8 también tenemos una bombación en el capó, aunque ahora bien, este capó tiene un matiz diferente, y es que si nos fijamos, el capó tiene la forma triangular, otra vez un guiño al motor rotativo que equipa este coche. Aunque no solo encontramos esos dos detalles, sino que también encontramos un detalle todavía más curioso, y es que en los faros delanteros, faros que por cierto son xenón, encontramos, si nos fijamos bien, otra vez el triangulito que nos hace el guiño al motor que equipa este coche. Aunque ahora bien, Mazda no solo pensaba en estos detallines, en los detalles estéticos, sino que también pensaba en la funcionalidad, y es que en este coche todas las entradas y salidas de aire son funcionales. En la parte delantera, ¿qué tenemos? Pues aquí tenemos dos radiadores, uno en cada lateral, radiadores de aceite. No es ningún tipo de intercooler, dado que este coche es un coche de aspiración natural, no es un coche turbo. ¿Qué tenemos en la parte central? Pues encontramos la rejilla para ventilar el radiador del anticongelante. Aunque ahora bien, lo interesante es esto que tenemos aquí abajo, y es que si nos fijamos, aquí tenemos un conducto de aire, el cual redirige el aire al radiador del anticongelante, y este radiador del anticongelante, por cierto, está inclinado para aprovechar más para que se ventile mejor. Por cierto, esta parte inferior está muy bien sellada para redirigir el aire fresco al máximo. Pasando al lateral, también vemos un aspecto muy distintivo de este coche, y es el enorme volumen y la musculación que encontramos en las aletas, no solo en la aleta trasera, sino también en la aleta delantera. Una aleta delantera la cual se va aumentando hasta cuadrar perfectamente con la forma del faro delantero. Pasando con el lateral, como ya os he dicho antes, esta unidad no está de serie. Empezando por la suspensión. La suspensión de serie es un poquito más alta. Esta suspensión es una suspensión roscada, una Stein Advance Z. Por cierto, Tein, marca japonesa, al igual que este coche. Además de eso, también tenemos unas llantas que son diferentes. De origen, este coche llevaba las llantas que estáis viendo en esta imagen, unas llantas que eran bastante sobrias, color plata, de 5 palos, y la verdad es que lo que menos me gustaba de estas llantas es que eran llantas en 18 pulgadas. De hecho, aquí os quiero comentar una anécdota. Cuando salió este coche, en el 2003, unas llantas de 18 pulgadas eran muy raras, y de hecho, si querías cambiar unos neumáticos por neumáticos en 18 pulgadas, te gastabas un dineral. Afortunadamente, ahora cambiar los neumáticos con estos coches con 18 pulgadas
pulgadas es muchísimo más barato, pero cuando salió este coche, 18 pulgadas, era una locura. Y otra cosa que también os quiero decir es que las llantas que traía de serie este coche eran muy pesadas, cosa que me parece raro de parte de Mazda. Si no me equivoco, las llantas de origen pesaban 12 kilos, así que esto unido a un motor que funciona en altas vueltas, la verdad que no acompañaban. Es por eso que el propietario ha metido unas llantas también de marca japonesa, unas llantas Enkei, las cuales son más ligeras, aunque eso sí, conservando las 18 pulgadas que traía este RX8 de serie. Aparte de esto, este coche también lleva unas pastillas performance, para que me entendáis, lleva latillos metálicos, líquido de frenos de alto rendimiento y también lleva unas estabilizadoras cambiadas. Para la gente que no lo sepa, este coche de por sí tenía unas estabilizadoras más gordas que coches como por ejemplo el Miata NC, con el cual comparte el chasis, pero sin embargo esta unidad todavía tiene unas estabilizadoras un poco más rígidas, tanto en el eje delantero como en el eje trasero. Y ya comentadas las modificaciones que tiene esta unidad, os voy a hablar de las curiosidades que este coche tenía de serie. Y por si alguien se lo preguntaba, este coche de serie no trae pinzas de 4 pistones o algo así, sino que trae unas pinzas monopistón. Pero como ya os he dicho, este coche tampoco es muy pesado, de forma que una pinza monopistón es suficiente para este coche. Dicho esto, vamos a comentar todas las peculiaridades que tiene este coche en el lateral, y ya os digo que son muchísimas. Empezando, sin ir más lejos, por la aleta. Y es que en esta aleta delantera, como veis, tenemos una rejilla. ¿Y para qué? Pues como os he dicho antes, todas las cosas que mete Mazda son funcionales. En este caso, esta salida de aire sirve para evacuar todo el calor que genera este motor, que ya os digo que es bastante, luego os hablaré de ello. Aparte de ello, esta unidad en concreto tiene unos espejos ProDrive, unos espejos súper raros de ver. Solo se fabricaron 800 unidades con este paquete ProDrive. Comentar que los espejos simplemente tienen un diseño muy peculiar, muy orgánico, con 2 brazos, y la verdad es que quedan preciosos. Aunque ahora bien, sin duda, lo más peculiar de este coche en el lateral es el tema de las puertas. Y es que estamos hablando de un coche que, si lo vemos desde lejos, nos puede dar la sensación de ser un biplaza, pero nada más lejos de la realidad es un 2+2, y no solo es un 2+2, sino que además es un 4 puertas. ¿Por qué? Porque tenemos puertas suicidas. Aquí tenemos la puerta delantera, y en el caso de la puerta trasera tenemos aquí el agarre para abrirla y abatirla de esta manera. ¿Queréis saber cuántos coches he conducido yo que tengan puertas suicidas? Pues aparte de este, solo uno, un Simca 8, y si no me equivoco ese coche era del 1940 o del 1950. De forma que Mazda era muy valiente cuando sacaba estos coches con estos diseños tan peculiares. Y por cierto, aprovechando que tengo las puertas abiertas, estaréis pensando, la rigidez estructural de este coche tiene que ser baja, al carecer de un pilar central, ¿no? Pues nada más lejos de la realidad. El chasis de este coche es un chasis monocasco súper rígido. Ya pasando con la parte trasera, podemos ver el gran volumen y la musculación que encontramos en las aletas, algo que es exactamente igual con el Mazda Miata NC, y en la parte trasera tenemos muchas cosas a comentar. Empezando por la luneta, ¿qué pasa? Que tenemos una luneta completamente curvada, y es que esta luneta curvada es un guiño que hizo Mazda al sacar este coche, porque Mazda también sacó otros modelos rotativos, como eran el Cosmos y el RX8, y en ambos coches teníamos esa luneta curvada. Es por eso que en este RX8 se ha vuelto a meter una luneta curvada. Otro detallín, el tema del alerón, y es que este alerón es el alerón ProDrive, que viene a juego con los espejos que os he comentado antes. Es un alerón muy discreto, que de hecho puede pasar a simple vista por un alerón que salía de serie con este coche, pero la cosa es que este coche de serie venía con alerones muy pequeñines, tales como los que estáis viendo en esta foto. Aparte del alerón, también hay que comentar el tema de los pilotos que os pueden gustar más o menos, pilotos plateados tipo Lexus, que estaban muy de moda en esta época. La verdad es que así en persona no son tan llamativos y no desentonan. Y por último voy a comentar el tema del escape y de la luz de la antiniebla. Empezando por lo más llamativo, la luz de la antiniebla. Esta luz de la antiniebla, como veis, tenemos esta forma triangular, haciendo el guiño al motor que lleva. Y sobre el escape hay que decir que este coche traía doble serie de escape, pero el escape que tiene esta unidad en concreto no es el escape de serie. Tenemos un escape Nvidia. Suena muy chulo, y además Nvidia es una marca japonesa, así que volvemos a conservar la concordancia en todo el coche. Ahora vamos a abrir el capó del Mazda RX8 y vamos a enseñar lo más interesante del coche, el tema del motor. Y es que bueno, estamos hablando de un motor con cilindrada 1300. Ahora bien, esto de la cilindrada en los motores rotativos es muy diferente, porque medir la cilindrada en un motor de pistones normal es súper sencillo. Aunque ahora bien, en un motor rotativo que tiene un ciclo de explosión que es completamente diferente al de un motor de pistones, es bastante arbitrario. Hasta el punto de que este coche hay gente que lo cataloga como 1300 o como 2600. Aunque ahora bien, este coche en España
está catalogado como un 1300, así que estaréis diciendo, jolín, qué bien, por lo menos pagamos el rodaje baratillo. Pues nada más lejos de la realidad. A pesar de tener un motor tan pequeño, este coche en España se cataloga como si fuese el motor más grande de todos, como si fuese un V8, y el propietario está pagando por el rodaje de este coche una burrada. Esto es lo que tiene tener un motor tan extraño, que hasta la propia ley no sabe ni cómo catalogarlo. Ya comentado esto, vamos a meternos un poquito en los detalles y los aspectos técnicos. Primero de todo, el motor que tenemos en este coche es muy pequeñito y esto nos da una ventaja enorme. ¿Por qué? Porque tenemos un coche más aligerado. Y no solo eso, sino que al tener un motor pequeño se puede encasquetar en cualquier lado y además en la posición que queramos. Concretamente, el motor de este coche está ubicado aquí, es decir, bastante por detrás en comparación a donde tenemos situadas las ruedas y las copelas. De forma que este coche se puede llegar a catalogar como si fuese un motor delantero central, dándonos un reparto de pesos increíble, del 50-50 si queremos. Esto, entre las muchas ventajas que nos da, es poder hacer cosas como, por ejemplo, colocar la admisión de una manera súper directa. Es decir, aquí tenemos el colector de admisión, tenemos toda la tubería enorme, el filtro de aire Cayenne, y este filtro está completamente direccionado a la parte central y a esta rejilla que tenemos en la parte inferior. De forma que cuando compramos este coche no tenemos que hacer chapuzas de meter cold air intake ni cosas raras. Aunque vamos a pasar con los números, que es lo que a mucha gente de vosotros os importa. ¿Cuánta potencia da este coche? La versión de 192 caballos y la versión de 231 caballos. En esta ocasión tenemos la versión chula de 231 caballos y las principales diferencias son unos cambios en el motor, en las placas laterales, la admisión y la reprogramación. Aunque ahora bien, este coche, a pesar de darnos 231 caballos, tenemos dos problemas gordos. Primero de todo, este coche funciona bien a altas vueltas, de forma que si lo llevamos en medios y en bajos vamos a tener poca potencia. Y ya no solo eso, sino que este coche es de tracción trasera, de forma que perdemos más potencia que con una tracción delantera. Y ya no solo eso, sino que dentro de la tracción trasera, en este coche se pierde bastante más potencia que con otras tracciones trasera. De forma que las ruedas podrán llegar a unos 180 caballos, aunque eso sí, el motor da 231 de serie. Pero otra cosa más a comentar es que este motor no está de serie. Y bueno, aquí me podría poner a hablar durante 20 minutos porque en estos coches las modificaciones que se hacen son como cuando metemos un coche atmosférico, árboles de levas más grandes. Y es que en un motor por cilindros de aspiración natural, para mejorarle, se suele meter más cruce, árboles de levas más grandes, portear la culata. En este caso, con los motores rotativos se hace el equivalente a portear la culata, aunque en este caso este coche no tiene culata, sino que tiene placas. Este coche no tiene culata, tiene otra cosa que se llaman placas. Este motor está preparado y está reconstruido, así que no es un motor de serie, y en vez de dar los 231 caballos que nos podía dar de origen, nos estará dando unos 270. ¿Por qué? Porque tenemos una electrónica hecha a medida, la cual se tardó muchas horas en hacer, tiene una línea de escape que es diferente, y ya no solo eso, sino que tiene un porteado en las placas. Para que os hagáis la idea, que tenemos la foto de una placa de serie, y en esta otra foto estáis viendo concretamente la placa que tenemos en este coche. Como veis, entra muchísimo más aire, dado que los orificios de entrada, de aire y de salida son más grandes, se puede sacar más potencia. Esto se llama Bridgeport, no me voy a meter en detalles porque se alargaría mucho el vídeo, pero lo que hay que comentar es que cuando hacemos este tipo de modificaciones solemos tener algunos compromisos como por ejemplo, ¿cuáles? Pues podemos tener problemas en ITV, también podemos tener unos consumos un poquito más elevados, y ya no solo eso, sino que también podemos sacrificar en algunas ocasiones bajos, llegando a perjudicar el comportamiento del coche e incluso modificando el propio sonido del motor. Afortunadamente esta unidad en concreto está reprogramada a medida y se han extraído unos bajos bastante decentes, yo lo he estado probando, el coche lleva genial, y unos altos más que suficientes. De hecho, el corte de encendido de este coche está en 9500 vueltas de origen y en esta unidad en concreto tenemos el corte de encendido a las 10.000 vueltas. Yo he probado el coche, le habré llevado hasta las 9700 o 9800, pero no le he llegado a hacer cortar porque me da miedo. Aunque ahora bien, como os dije al principio del vídeo, este motor causa mucha controversia y es muy odiado y amado por diferentes personas. ¿Por qué? Por el famoso consumo de aceite, consumo de combustible, fiabilidad, todo eso lo vamos a hablar ahora. Primero de todo, esta unidad en concreto tiene dos detallines. Aquí tenemos un oil catch can, algo que podemos ver en cualquier otro lado, y aquí tenemos un depósito de aceite, y diréis, ¿un depósito de aceite en un coche? ¿Qué es esto? ¿Una moto de dos tiempos? Pues parecido. ¿Por qué? Porque en este coche una de las pegas que se le meten es que consume mucho aceite. Aunque ahora bien, este coche no está diseñado como un coche normal, donde el aceite sirve para lubricar el motor, se enfría y vuelve a usarse para lubricar el motor, sino que en este coche el aceite se inyecta en la cámara de combustión para lubricar el motor en sí, las juntas, los apex. Y es por eso que en este coche, aunque conduzcamos lento o conduzcamos rápido, siempre vamos a tener un consumo de aceite que es intencionado por la propia marca. Cuando repostamos en este coche, cada ciertos depósitos tenemos que mirar el nivel de aceite para rellenarlo. Si queréis saber dónde está el nivel de aceite, está aquí con esta varillita amarilla que tenemos por aquí.
y para rellenarlo se hace desde aquí. De forma que sí, los kilómetros no salen más caros con un coche que consume aceite que con un coche que no consume aceite. Aunque no es solo eso, sino que este coche, a diferencia de un motor de pistones normal, también consume más combustible. ¿Cuáles son los consumos que nos da este coche? Pues bueno, este coche está porteado y tiene una electrónica, así que nos puede consumir ligeramente más, pero ya os digo que los consumos de una persona que conduce normal, no que una persona que va todos los días a fondo, son los que tengo aquí en este móvil, que de hecho es el del propietario, así que os voy a enseñar los consumos reales. En ciudad, 19, 17, 18 litros y pico, en carretera, 11, 11 y pico, 12 litros, y en mixto podemos tener unos 13, 14 litros. Estos son los consumos reales que nos hace un RX8 y ya os digo, yendo lento, si vamos a fondo os podéis hacer la idea. Sé que me estoy enrollando mucho con el motor, pero todavía me queda comentar una cosa muy importante, y es que estos motores rotativos también suelen tener un problema, y son las dificultades para arrancarles en algunas ocasiones en frío o en caliente. Es decir, usas el coche un rato, tienes que pararle por 5 minutos y cuando vuelves el coche tiene dificultades para arrancar o directamente no arranca. Y aquí os voy a decir que muchos propietarios de RX8 tienen este problema, aunque no pasa con todos los coches, y cuando pasan estos problemas es porque la compresión del motor está baja. En este caso yo os he dicho que el motor está reconstruido, está perfecto, y el coche lo hemos parado y arrancado muchísimas veces a lo largo de la tarde de grabación y no ha habido ningún problema. El coche arrancaba como un reloj, pero eso sí, está reconstruido y tiene muy buena compresión. Pero seguramente si el motor tiene baja compresión, no tenga buen arranque en frío ni en caliente. Y ya comentado esto, toca hablar sobre el otro famoso punto de este motor: la fiabilidad. ¿Y es que este motor es fiable o no? Pues bueno, para meteros con datos genéricos os voy a decir que este coche se ha llegado a romper con 30.000, 50.000, 60.000, 70.000 kilómetros. Aunque ahora bien, en estos casos es porque el propietario era bastante manazas, no le hizo ningún tipo de mantenimiento, le arrancaría en frío y le trataría mal. Este coche, si se le mantiene bien, puede aumentarse la duración de sus motores bastante. Puede llegar a los 150.000, puede llegar a los 200.000, aunque era bien, no podemos esperar que estos motores rotativos tengan la durabilidad de un coche diésel 4 cilindros o 6 cilindros como los Mercedes, que da igual cuál veamos, que tenemos 400 y pico mil kilómetros o medio millón de kilómetros. La durabilidad de estos motores es inferior a la de uno de pistones y además el mantenimiento es diferente. Sé que por decir esto va a haber un montón de gente con rotativos que se va a cabrear y va a decir que este motor es súper fiable, y ya os digo, va a ser fiable en el sentido de que le arranquemos y nos arranca al momento. Este coche lo hace sin ningún tipo de problema, pero no podemos esperar que la durabilidad de estos motores sea tan alta, entre otras cosas porque funciona a muchísimas más vueltas, tiene una cilindrada que es baja y está más estresado. Aunque ya os digo, que no tenga una durabilidad tan alta como los motores de pistones no significa que por ello sea un peor coche, hasta el punto de que en estos coches lo que más me tira para atrás, ya os digo que no es el tema de la fiabilidad, sino el tema de estar mirando todo el rato el aceite y los consumos de combustible, que me parecen que son excesivos. Pero quitando eso, ya os digo que no me disgusta. Ahora bien, ya he comentado el tema del motor, os voy a hablar sobre el punto que más me encanta de este coche, y es el chasis. Y es que os he dicho que el chasis de este coche es monocasco, súper rígido, tenemos el motor ubicado casi en la parte central del coche, pero por la parte delantera, cosa que lo hace súper noble. Tenemos una distribución de pesos increíble, tenemos 4 puertas, 4 plazas, suspensiones con doble brazo en el eje delantero, multibrazo en el eje trasero, silent blocks regulables de serie. Todo esto os aseguro que es casi increíble y rarísimo de ver en cualquier coche. Incluso a día de hoy podéis comprar BMW superdeportivos, Mercedes superdeportivos, incluso los coches de más alta gama que podéis encontrar seguramente no lleguen al nivel de deportividad y al trabajo de chasis que traía este RX. Ya comentado esto, vamos a pasar con el interior del coche. Ahora vamos a entrar dentro del RX8 y como ya os he comentado antes, tenemos puertas suicidas, de forma que para entrar, a pesar de ser un coche bajito, es muy cómodo de entrar. Me gusta mucho que al tener las puertas suicidas tenemos un umbral de la puerta que es enorme, súper alargado, y encontramos la insignia de RX8 en la parte centrada, en vez de ahí. También es muy fácil de grabar un coche con puertas suicidas. Como podemos ver, tenemos ahí la columna central por la cual pasa toda la transmisión al eje trasero. Tanto los asientos delanteros como los traseros son asientos en cuero con un corte muy deportivo, aunque con un agarre normal, no son los asientos que más van a agarrar. Como no, en la parte central tenemos el triangulito que nos hace el guiño a los motores rotativos. El asiento delantero de la parte del conductor es eléctrico, el del copiloto es manual y ambos asientos son calefactables. Dicho esto, vamos a meternos dentro, la consola central que nos divide completamente del lado del copiloto, y tenemos el freno de mano en el lado derecho. ¿Por qué? Porque este coche, al igual que el Miata que grabé en el anterior vídeo, salen de origen con el volante en el lado derecho, y al hacer la conversión de volante sale más caro cambiar el freno de mano de sitio, así que bueno, se deja en el lado derecho. Lo peculiar de este coche, la forma del freno de mano, un freno de mano que nos recuerda a una espada con su guarda.
un diseño súper original, al igual que el resto del coche. El volante es normal, de 3 radios, con corte deportivo, cuero en la parte superior y en la parte lateral. Aunque ahora bien, lo que sí que nos llama la atención sin duda en este coche es el tema del cuadro. Y es que el cuadro es llamativo primero de todo por el tema de la ubicación del vueltas. Está ubicado en el centro como en los coches deportivos y tiene la línea roja que empieza en las 9000 vueltas y llega hasta las 10.000. ¿Qué es lo que no me gusta en este cuadro? Que tenemos el velocímetro solo de forma digital. Yo echo de menos un velocímetro analógico. Y bueno, otra peculiaridad que me ha contado el dueño es que por lo visto en estos coches, cuando el indicador de la temperatura ya nos indica que se está subiendo temperatura, ya suele ser demasiado tarde y el motor ya se ha roto. Así que bueno, este indicador de temperatura por lo visto no debe ser tan útil. De hecho, es por esta razón que el propietario tiene aquí el móvil que con OBD tiene todos los sensores del coche. Tiene la temperatura del anticongelante, de la admisión, etcétera, etcétera. Y de hecho, cuando estaba probando el coche, estamos mirando todo el rato la temperatura del anticongelante, que no pasase de los 100, 110 grados, porque ya empezamos a tener peligro. Y es que, bueno, otra cosa a comentar de estos motores Wankel que no he comentado antes, es que se calientan muchísimo. Al funcionar a tantas vueltas y ser tan pequeñines sin sacar tanta potencia, es una de las pegas que tiene. ¿Y qué pasa? Que el motor está ubicado muy cerca del coche, ya os digo que tiene un motor casi delantero central, todo ese calor se transmite a la caja de cambios, sentimos el calor en la caja de cambios, en el pomo, en los laterales. Este coche de serie trae un pomo de aluminio, el cual cuando conducimos rápido se calienta tanto el pomo que por eso el propietario lo ha cambiado. Y de hecho este calor se pasa por toda la línea de escape hasta el maletero. Otras cosas a comentar es que este coche equipa el sistema de audio Bose original, no está nada tocado en este coche. Aquí tenemos un mechero y un cenicero, una tapa de calidad de plástico japonesa, que no es la más lujosa, pero es la típica que aguanta todo lo que queramos. Además de ello, este coche de origen nos trae una pantalla la cual es retráctil con este botón. La verdad es que queda súper chula y aunque se vea un poco antigua, a mí me parece increíble, queda guapísimo. Y un fallo de este coche que os voy a comentar es que la parte del copiloto, en el airbag, este plástico suele tener un muy mal pasar por el tiempo porque cuando le da el sol se empieza a rajar y es bastante común que estos coches suelan tener algún tipo de rajas en la zona del airbag. Metiéndonos con la mecánica, este coche equipa una caja de 6 velocidades, el recorrido es muy agradable, es suave, no es un recorrido súper corto, pero se siente muy bien. Y sobre el tema de la pedalera, tenemos una pedalera en aluminio con un acabado y un corte deportivo y que además nos facilita el tema de hacer el punta tacón. La consola central de este coche es más larga que un día sin pan, así que afortunadamente nos da diferentes compartimentos. Aquí tenemos 2 reposavasos, que por cierto, aquí hay tanto calor y se acumula tanto calor debido al motor que si tenemos una bebida con hielos se va a derretir, hasta el punto de que aquí teníamos unas piezas que eran de aluminio, las hemos sacado antes habiendo conducido un ratito y estaban ardiendo. Pasando por detrás tenemos otro compartimento y aquí tenemos otros 2 posavasos. Metiéndonos con la parte trasera, se va bastante cómodo, tiene una altura con el techo respetable, pero lo curioso y lo que hay que comentar es que en este coche tenemos una muy buena rigidez en el chasis y aquí sí notamos que sacrificamos en algo, concretamente en la practicidad, dado que estos asientos traseros no son abatibles, así que el maletero no nos da tanto espacio como otros coupés o compactos que había en la época. Simplemente tenemos este cajón, el cual se abre a modo de portaesquís. Por último vamos a abrir el maletero del RX8 y para hacer esto tenemos que usar o bien la llave física, o bien dar un botón dentro de la cabina, o bien dar el botón que tenemos en la llave. Hecho esto, se abre el maletero, no tenemos ningún botoncito ni ninguna palanca y cuando lo abrimos vemos un maletero más que respetable, ya os digo, es lo esperable de este tipo de coches, tiene tapizados por todos los lados, tapizados de calidad japonesa, no penséis que vayan a ser los más lujosos, pero desde luego son más que suficientes. Aquí el propietario tiene una bandeja con montones de herramientas por si algún día pasa algo, y aquí tenemos el famoso Starter Pack de cualquier RX8 y es toda la bancada de aceite para cualquier tipo de emergencias. Y es que de hecho, como veis, el aceite que tenemos aquí tiene un dibujito de una moto porque el aceite que se está utilizando para lubricar el interior del motor es este, un aceite que se utiliza en las motos de 2 tiempos. Ya he enseñado el coche, os voy a enseñar la prueba de conducción. Ya estamos probando el Mazda RX8 y la verdad es que este coche siempre he querido probarlo. Es seguramente de todos los coches que he probado el más distintivo, simplemente por el único hecho de que este motor no tiene pistones, así que solo por esto me hacía un montón de ilusión probarle. Y lo primero que os tengo que decir es que he estado utilizando el coche de una manera normal, por la autopista, por la ciudad, y me ha sorprendido muchísimo que el tópico de estos coches es que solo funcionan bien en altas, pero aún así podemos ir en vueltas bajas a 2500, a 2000 vueltas a punta de gas y el coche se mueve sin ningún tipo de problema para llanear por ciudad. Así que en ese sentido
Para correr tenemos que exprimirle, vale, pero para llanear se mueve sin problema. También a esto le acompaña el buen peso que tiene este coche, de unos 1300 kilos, 1300 y pico. Ahora bien, también estoy utilizando un coche que hay que subirle muchísimo de vueltas para que funcione bien, y la verdad da reparo saber que voy a probar un coche que le voy a estar subiendo de las 8000 e incluso puede que de las 9000 vueltas en algún momento. Aunque aún así hemos venido a probarle, así que allá vamos a ir. Por cierto, no lo habéis escuchado, pero pedazo de petardazos que se acaba de soltar este coche. Ya no solo porque este coche de por sí, de serie, se podía tirar petardos, sino porque este coche está modificado, como ya os he contado antes. Dios, se siente la ligereza. Y cuando les tiras esas 500 vueltas extras, cómo suena el escape, el tono que tiene es otro rollo. Me gusta muchísimo, que es muy noble de llevar. También os tengo que decir que este coche no tiene unos neumáticos cualquiera, ni unas alineaciones de serie, tiene unas suspensiones que son canela en rama, unas alineaciones que se ha hecho prueba y error con este coche hasta conseguir el punto que se quería, y ahora le estoy pisando a tope de gas. ¡Wow! Corre bastante. Y sobre todo da muchísima seguridad, sientes que se puede meter por cualquier lado y no se siente un coche peligroso. Es súper adictivo, Va por raíles, realmente. ¿Cómo va? Cuesta llevarlo un poquito tan alto de vueltas cuando no es tu coche, porque hacerse un coche y que tengas que llevarlo tan alto de vueltas puede ser difícil, pero bueno, cuando te haces a él es una locura. La verdad es que estos coches, yo en lo personal os voy a confesar que siempre he pensado que es lo más absurdo y que nunca tendría un coche de estos, porque yo soy una persona muy práctica. Miro el consumo, miro la fiabilidad, miro que es un coche que le puedas arrancar y poder estar yendo rápido a los 15 segundos, y la verdad este coche no es el tuyo si buscas un coche para ir al trabajo. Es un coche de mimo, pero la verdad es que como coche de fin de semana, creo que el tema de tener un rotativo es algo que es bastante justificable y que yo no había pensado antes, os lo puedo asegurar. Cómo se mueve de bien. Y sí, realmente el coche sientes que vuela por el peso, que son 1300 kilos, que no es que sea tampoco poquísimo, que los Miatas pesan menos, obviamente un Saxo pesa menos, pero la sensación de ligereza que da el coche es increíble. Y bueno, lo que estaba comentando, ahora ya yendo un poco más tranquilo, es que este coche realmente se siente una delicia, y el chasis de este coche es espectacular. Yo pruebo muchos coches que realmente son eficientes por poco precio. Os pongo siempre los mismos ejemplos, Megane RS, ese tipo de coches que son tracción delantera, son coches que van genial. ¿Por qué? Porque con un puente trasero y con un coche de tracción delantera le han metido un buen autoblocante y una potencia destacable, unas buenas alineaciones, y son coches que van genial por cualquier lado. Ahora bien, cuando pruebas coches como este o como el Lotus Elise, te das cuenta de lo que es un deportivo con palabras mayúsculas. Voy a pegar un apretoncito aquí saliendo en segunda, a ver cómo se siente desde bajas. ¡Buah! Le he estirado todo lo que se podía estirar. Y corren los coches. Realmente, sé que no es el coche más rápido, pero la respuesta que nos da es una guapada, tío. Es súper divertido de llevar. Y bueno, tras haber probado el coche, ¿cuáles son las conclusiones? Pues tengo que decir que respecto al chasis, seguramente sea de mis coches favoritos de todos los que he probado. Es decir, me encanta que tenga el motor casi en el centro del coche, pero por la parte delantera hace que sea un coche con una muy buena distribución de pesos, que sea noble, que se pueda utilizar en cualquier momento, que los esquemas de suspensiones sean los idóneos, como doble brazo adelante, multibrazo atrás, la rigidez estructural del chasis es muy buena, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que además este coche tiene 4 puertas
detrás, de forma que podemos meter a gente, puede ser un coche que lo podríamos utilizar a diario y encima tenemos un maletero bastante respetable. Así que de chasis realmente me parece que es una obra de arte. Ahora bien, cuando hablamos del motor es un coche que ya no me convence. ¿Por qué? Pues por lo que he dicho antes, consumos de aceite y consumos de combustible. Me parece que es muy caro de mantener para el coche que es y para lo que corre. Para mí lo que aporta no justifica todos los gastos que conlleva este motor. Aunque ahora bien, esto es mi opinión, si a ti te compensa mantener todos estos gastos y tienes dinero de sobra, sinceramente el RX8 es un coche muy divertido cuando funciona bien. Aunque también os digo que la potencia que te da este coche y lo que corre no es muy correlativo con los números en papeles que nos da. Y de hecho, a petición de un suscriptor que me escribió por Instagram, si quieres seguirme en Instagram es NachoCV, voy a comparar este coche con el Miata NC, que lo tengo muy reciente, básicamente porque los dos comparten el mismo chasis. Sinceramente, si me tengo que quedar con uno o con otro, me quedaría con el Miata simplemente por el tema del motor de 4 cilindros, aunque sea un coche que corre menos y aunque sea un coche que sea menos práctico. El coche perfecto para mí sería el motor del Miata NC, un motor fiable de 4 cilindros de una potencia más o menos respetable, de unos 160-170 caballos, con el chasis de este RX8. No tanto por la estética de ningún coche, sino por la practicidad del chasis, dado que son 4 plazas, con buen maletero y además con una distribución de pesos increíble. Aunque ahora bien, esta es mi opinión. ¿A ti qué te parece el RX8? ¿Crees que los mantenimientos que tiene este coche y todos los gastos que lleva compensan? ¿Te has valorado alguna vez comprar este coche? ¿Lo has tenido? Coméntalo aquí abajo. Eso fue todo. ¡Hasta luego!